Bienvenidos al episodio número 34 de la segunda temporada del podcast Investigación Clínica Global. Soy el doctor José Torres, médico neumólogo, trabajo en investigación clínica en Latinoamérica y hoy vamos a tratar un tema por demás interesante. Hace pocas semanas la Agencia Europea de Medicamentos recomendó revocar la autorización de comercialización de un medicamento, TAVNEOS, conocido genéricamente como Avacopan, un tratamiento de la vasculitis asociada a ANCA. A primera vista podría parecer un evento más dentro de toda la farmacovigilancia habitual. Sin embargo, este caso tiene una característica que lo convierte, en un precedente particularmente importante para la investigación clínica global. La controversia no surgió porque el medicamento hubiera demostrado ser ineficaz en la práctica clínica. No fue por eso. Tampoco porque apareciera una nueva señal de seguridad inesperada. Bueno, por eso tampoco fue. El problema fue mucho más profundo. La Agencia Regulatoria Europea concluyó que existían dudas, significativamente sobre la integridad y la confidencialidad de los datos del estudio pivotal que sustentó la aprobación de dicho medicamento. Y esto abre una discusión fundamental en el mundo de la investigación clínica. ¿Qué ocurre cuando una autoridad regulatoria deja de confiar en la evidencia científica que sustentó la aprobación de un medicamento? Hoy analizaremos en el episodio 34 el caso TAVNEOS y reflexionaremos sobre las implicancias para la investigación clínica, la regulación farmacéutica y el futuro de la generación de la evidencia. Vamos con el episodio. ¿Qué es TAVNEOS y por qué fue aprobado? TAVNEOS o Avacopan es un antagonista del receptor C5a del sistema del complemento. Fue desarrollada para el tratamiento de la granulomatosis con poliangeitis y la poliangeitis microscópica, dos formas graves de vasculitis asociadas a ANCA. El principal atractivo de este medicamento era permitir la reducción de manera significativa de la exposición a esteroides como tratamiento, disminuyendo así mucho los efectos adversos asociados a este tipo de tratamientos en este grupo de enfermedades. La aprobación europea se sustentó principalmente en el estudio Advocate o Advocate, un ensayo clínico aleatorizado diseñado para demostrar que el Avacopan podía inducir y mantener la remisión de esta enfermedad, esta vasculitis. Inicialmente los resultados fueron considerados suficientemente robustos y el medicamento obtuvo la autorización de comercialización por la Agencia Europea. Sin embargo, la historia no termina ahí. ¿Qué ocurrió posteriormente? Años después de la aprobación, esto pasó en 2022, comenzaron a surgir nuevas informaciones, sobre todo las relacionadas con la conducción del estudio pivotal, el Advocate. La Agencia Europea inició entonces un procedimiento formal de revisión. El objetivo no era reevaluar únicamente la eficacia del medicamento, sino determinar, ojo con esto, si los datos utilizados durante el proceso regulatorio podían ser considerados o seguir siendo considerados confiables. Entre las principales preocupaciones identificadas se encontraron, por ejemplo, la secuencia de cierre y reapertura de la base de datos, los procedimientos de desenmascaramiento, la realización del análisis posterior al cierre de la base de datos, las personas que tuvieron acceso a la información de forma no cegada y la consistencia entre los análisis realizados y el plan estadístico originalmente establecido. Tras la revisión de todos estos temas, el Comité de Medicamentos de Uso Humano concluyó que existían incumplimientos relevantes a las buenas prácticas clínicas y que la evidencia científica disponible ya no permitía sostener con suficiente confianza el balance beneficio-riesgo favorable del producto o del medicamento. Como consecuencia de esto, se recomendó revocar la autorización de comercialización. El verdadero problema fue la integridad de los datos. Para comprender la trascendencia de este caso, debemos recordar una premisa básica en investigación clínica. Las agencias regulatorias no aprueban medicamentos. Lo que hacen las agencias regulatorias es aprobar la evidencia. Todo el sistema regulatorio internacional está construido sobre la base de la confianza de que los datos generados durante ese ensayo clínico reflejen fielmente lo que ocurrió con el participante del estudio. Si esa confianza se pierde, el problema deja de ser estadístico, se convierte en un problema regulatorio. Y aquí aparece un concepto central: integridad de datos.
La integridad de datos implica que la información debe ser atribuible, contemporánea, original y exacta. Estos principios son conocidos internacionalmente con el acrónimo de ALCOA. En términos prácticos, significa que cada dato debe poder rastrearse hasta su origen, verificarse y demostrar que fue adoptado y recibido totalmente como tal. Las inconsistencias, de toda esta evidencia, evita que pueda ser aprobado regulatoriamente. Las buenas prácticas clínicas con los documentos son necesarias en este punto. Con frecuencia se percibe las buenas prácticas clínicas como una serie de requisitos administrativos o regulatorios que forman parte de nuestro trabajo. Sin embargo, este caso nos ayuda a pensar que es importante para proteger la confidencialidad científica de un ensayo. Las buenas prácticas clínicas pueden garantizar tres objetivos fundamentales. Primero, proteger los derechos y la seguridad de los participantes. Segundo, asegurar la calidad y confiabilidad de los datos. Y tercero, permitir que los resultados puedan ser reproducidos y auditados. Un ensayo clínico puede alcanzar significación estadística y aún así ser considerado regulatoriamente inaceptable si existen desviaciones graves relacionadas con la calidad de los datos. La significancia estadística por sí sola no es suficiente para la autoridad regulatoria. La credibilidad científica es igualmente indispensable. Una lección sobre el ciclo de vida regulatorio es esto. Otro aspecto relevante es entender que la aprobación de un medicamento no representa el final del proceso regulatorio. No es así. En realidad constituye el inicio de una supervisión continua de la vida del medicamento. Las agencias mantienen la capacidad de solicitar nueva información, hacer inspecciones, revisar nuevamente los estudios clínicos, analizar señales de seguridad e incluso modificar autorizaciones que se dieron previamente. Este enfoque es conocido como regulación basada en el ciclo de vida del medicamento. En otras palabras, el beneficio-riesgo debe mantenerse favorable durante toda la existencia comercial del producto aprobado. Cuando la evidencia que sustenta ese balance deja de ser confiable, las agencias están obligadas a actuar. Entonces, ¿qué implicaciones tiene este caso para patrocinadores y las CROs? La investigación clínica depende de una compleja red de organizaciones en ese ecosistema. Participan patrocinadores, organizaciones de investigación por contrato, laboratorios centrales, proveedores tecnológicos, empresas de manejo de datos y múltiples actores adicionales. Sin embargo, existe un principio regulatorio invariable. La responsabilidad final sobre la calidad de los datos siempre recae en el patrocinador del estudio. La externalización de actividades no significa externalización de responsabilidades. Por ello, los patrocinadores de los estudios clínicos deben implementar sistemas robustos de gobernanza, de supervisión de proveedores, auditorías basadas en riesgo y estrategias integrales de aseguramiento de la calidad. El concepto de calidad ya no consiste únicamente en detectar errores. Consiste en diseñar estudios capaces de prevenirlos desde el inicio. ¿Por qué este caso entonces es particularmente importante para el mundo de investigación en Latinoamérica? Nuestra región ha experimentado un crecimiento sostenido como destino estratégico para estudios clínicos globales. Latinoamérica ofrece, como ya sabemos, diversas poblaciones, investigadores altamente capacitados y capacidad para reclutar pacientes en periodos cortos de reclutamiento. Sin embargo, mantener y expandir esta posición requiere fortalecer permanentemente la cultura de la calidad. Ello implica invertir en capacitación continua, sistemas electrónicos, monitoreo basado en riesgo, auditorías internas y fortalecimiento institucional. La competitividad de nuestra región no dependerá únicamente de la velocidad de reclutamiento. No, dependerá cada vez más de la capacidad para generar evidencia científicamente sólida y regulatoriamente incuestionable. ¿Cuáles son las conclusiones de este episodio? El caso Tabetnos nos recuerda una realidad fundamental. Sin integridad de datos, no existe evidencia científica confiable. Sin evidencia confiable,
no puede existir regulación basada en ciencia. Y sin regulación basada en ciencia, la confianza pública de estos medicamentos se debilita. Más allá del destino final de un producto específico, este episodio nos deja una enseñanza que todos los profesionales vinculados al ecosistema de investigación clínica deberían recordar. La calidad no se audita al final de un estudio. La calidad se construye desde el diseño del estudio, se protege durante la ejecución y se demuestra mediante la transparencia. Porque en investigación clínica de autores, la confianza es tan importante como los resultados obtenidos. Gracias por acompañarme en el episodio número 34 de la segunda temporada del podcast Investigación Clínica Global y los invito a que compartan este episodio y el resto de episodios de la primera y segunda temporada con todos los colegas que trabajan en el mundo de la investigación clínica y además continúen siguiéndonos en todas nuestras redes: Instagram, TikTok, Spotify, YouTube, Apple Podcast, para que se sigan enterando sobre las últimas novedades en el mundo de los ensayos clínicos y la medicina. Nos vemos pronto nuevamente.